Todos los días del mundo, las derechas dominantes, gobernantes, las que están ahora ejerciendo gobierno, las que conforman el régimen y el Estado, no quieren hacer tragar su cinismo. Un cinismo acompañado de grandes simulaciones. Los ejemplos más recientes son muy elocuentes. En las últimas horas, Hugo Vera, que dirige el Intran, quien estuvo en el área del tema de transporte, en el ayuntamiento, en la alcaldía del distrito, y a quien elogian como un súper especialista en estas cosas, pues acaba de hacer unas declaraciones que llaman la atención. Él dice que la solución del problema caótico del transporte está en aplicar drásticamente la ley. Y eso lo dice después de 2 años y medio de gobierno, de este gobierno. Y el cuadro del transporte está peor, cada vez peor. Porque este problema no es un problema de aplicar o no aplicar la ley. Es un problema de estructuras corrompidas. Incluso con leyes buenas, cuando quienes dirigen las instituciones y las entidades y conforman los equipos que actúan, están metidos en corrupción, no hay manera de aplicar la ley. Y eso es válido para todo el tema del otorgamiento de licencia de conducir, como eso ha estado maleado permanentemente. Todo lo relacionado con el tema del tránsito, la antigua MET, hoy DGC, la cultura, los intereses que dominan ahí, el negocio, el afán de enriquecimiento por todas las vías, que tiene que ver incluso con todo el tema de la importación de vehículos, de cómo se induce desde el capital financiero para las soluciones individuales que caotizan la ciudad por la cantidad de vehículos individuales, la ausencia de un transporte colectivo, público, dominante, absolutamente dominante, no puede ser de otra manera. Y además, el hecho de que quienes actúan desde esos organismos están en favor de la privatización del transporte, en fin de cuentas, o de un transporte público deprimido, deficiente, y el otro reinando ya con niveles de caos, de deterioro, ya con otros niveles. Pero bueno, el tema es que hay cinismo en esa declaración. Pero pasa así también con la Junta Central Electoral y los partidos. Se dice que la Junta Central Electoral está atrapada y que los partidos tienen un juego cínico con ella. Y la verdad es que la Junta Central Electoral es parte del juego cínico. Porque quienes componen la Junta sabían perfectamente cómo pesa el sistema de la partidocracia corrompida en el sistema electoral del país, en el Congreso, haciendo las leyes. El tipo de ley o los tipos de leyes, la ley orgánica, la ley de partida, hecha a la medida de ellos, con una determinada preeminencia, pero además con un sistema electoral altamente corrompido por el clientelismo,
por la conversión de las elecciones en mercado, de los partidos, lo he dicho muchas veces, en compañía por acciones. Es decir, no puede haber otros resultados, pero ellos mismos, como administradores de las elecciones, han sido capaces de apañar, proteger gestiones corruptas anteriores, como el escándalo de Roberto Rosario con los escáneres y de la anterior Junta Central Electoral. Todo eso quedó impune. ¿Qué autoridad moral tiene usted para regir, para plantear cambios de profundidad en la estructura legal y en su aplicación frente a ese Congreso, cuando usted actúa de esa manera? Todo eso de convocar, eso no tienen harto ya de estar con, vengan, den opinión sobre ¿y quiénes deciden? Decide ese Congreso de rifero, ese Congreso permeado por el narcotráfico, ese Congreso sobornable por los grandes empresarios, ese Congreso conservador hasta el tuétano. Pero también pasa con el tema de salud, que los medios de comunicación, que tienen una responsabilidad dentro de su irresponsabilidad, o dentro de la responsabilidad con sus propios intereses, que no son los intereses de la sociedad, son los intereses de una minoría súper rica, que controla la comunicación, que forja, que hace opinión pública, sin que la gente pueda desarrollar criterios, niveles críticos, formas de pensamiento. No, es un nivel de alienación terrible lo que existe en el país. Entonces ellos nos dicen que presentan a los médicos como los que no quieren llegar a acuerdo con la ARS. Pero ¿qué resulta? Que las ARS no deben existir. Las ARS privadas son empresas parasitarias que además estafan a la población en un tema tan delicado como la salud y como la salud colectiva de la sociedad. Es decir, las ganancias de la ARS son indecentes, escandalosas. El pago a los médicos precario. Y entonces culpan a los médicos porque buscan manera de luchar contra eso. Se hacen movilizaciones y no quieren. Entonces se le hace la huelga a los seguros privados. Porque esos seguros, esas ARS no deben existir. Eso está al servicio de la ganancia de los grandes bancos del país. Y bueno, hay más. Y ahí tienen responsabilidad los medios, dando una relación de los feminicidios sin explicar por qué se producen y dónde está la responsabilidad. Hablan de un diciembre negro y cuelan la línea racista. Lo negro es lo malo. Así es que operan. Y eso, frente a eso tenemos que sacudirnos definitivamente. Pausamos. Blanco.